Bien, vamos a ver la interpretación geométrica de una derivada. Bueno, nos vamos a ubicar en el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano, como ya sabemos, tiene dos ejes. Este eje es el eje llamado de las X. El siguiente eje es el eje de las Y. Solo que para cálculo diferencial, bueno, ya estamos manejando funciones, entonces ya no, el eje de la Y ya no lo vamos a conocer como Y, sino como f de x, ¿vale? Entonces será Y es igual a f de x. Entonces es lo mismo a que aquí escribamos que este eje se llama f de x. Ok, bueno, entonces en la función vamos a tener dos puntos. Vamos a tener un punto aquí y otro punto aquí. Bien, si nosotros unimos los dos puntos, pues bueno, si unimos los dos puntos nos va a dar una figura geométrica que nosotros la conocemos como una recta o una línea, ¿vale? Bueno, antes de continuar, pues bueno, creo que todos sabemos que este punto tiene coordenadas en X y en Y. Y este otro punto tiene coordenadas en X y en Y. Esto quiere decir que para poder encontrar ese punto, bueno, tenemos que primero ver su valor en X y también su valor en Y, ¿sale? Encontrar sus coordenadas, ¿vale? También de este punto aquí tiene un valor en X y tiene un valor en Y, ¿sale? Al punto que nos aparezca primero, más cercano al origen, pues bueno, a ese punto lo vamos a llamar X, ¿sale? Bueno, a la distancia que hay entre la proyección de este punto y del segundo punto lo vamos a llamar H, que es la distancia que hay. Entonces al siguiente punto lo vamos a nombrar X porque sigue estando en el eje de las X, pero le vamos a poner más H porque es X pero con la diferencia que tiene agregado la distancia, por eso es X más H. Ahora, respecto al eje de las Y, cuando, como habíamos dicho, estamos en una función. Cuando nosotros queremos saber el valor de Y, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una tabla en la cual ponemos el valor de X, aquí ponemos la regla de correspondencia y aquí los valores de Y. O sea que para que yo conozca un valor de X, tengo que sustituir en la función y me va a dar el valor de Y. Entonces tengo que sustituir en la función. Entonces este punto aquí en Y se va a llamar f de x, ¿vale? Y bien, nuevamente hay una distancia desde la proyección del primer punto y el segundo punto, hay una distancia la cual la llamaremos h, ¿sí? Igual, nuevamente, para conocer este punto en donde está, pues ahora no tendremos que recurrir a x, sino ahora a x más h, ¿vale? A la función la tenemos que sustituir en el valor de x más h y vamos a encontrar ese punto. Entonces por esa razón este punto se llama f de x más h. Y bien, entonces ya que aclaramos que cada punto pues tiene coordenadas en x, en h, bueno, entonces podemos ver que es una línea, es una recta que, bueno, toca en dos puntos a la parábola y, bueno, pues prácticamente la corta. Y al cortarla y tocar por dos puntos, sabemos que a ese tipo de rectas se le llama recta secante, ¿sale? Es una recta secante. Bueno, al ser una recta, pues bueno, podemos calcular la distancia que hay de un punto a otro punto y también podemos calcular algo que vimos en matemáticas 3, que es la pendiente. Podemos calcular la pendiente de esa recta. Para eso nos vamos a apoyar de la fórmula de pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien, nosotros ya habíamos dicho que cada punto tiene
sus coordenadas, tiene su ubicación en X y en Y. Ok, bueno, el primer punto, pues bueno, tiene sus coordenadas. Cuando queremos buscar un punto, primero tenemos que buscar en el eje de las X, ¿sale? Entonces este punto primero nos vamos a X, entonces va a ser X, coma, bueno, ya encontramos el valor en X, ahora tenemos que buscar el valor en Y, que en este caso ya no es Y, sino vamos a hablar de f de X. Entonces el primer punto tiene X, f de X, ¿sale? Ahora vamos a buscar al segundo punto, este segundo punto. Okay, entonces primero nos ubicamos en X más H, y en f de X, pues bueno, entonces podemos ver que en f de X es f de X más H, f de X más H. Bueno, entonces tenemos coordenadas en X y en Y, ¿vale? Estos valores representan a los puntos en X y estos valores representan a los puntos en Y, ¿vale? A uno lo podemos nombrar X1, Y1, y al siguiente lo podemos nombrar X2, Y2, ¿sale? Y con eso podemos proceder a hacer la sustitución para poder encontrar la pendiente. ¿La pendiente de qué? Pues bueno, podemos poner la pendiente de la recta secante. Vamos a hacer la sustitución, ¿vale? El valor de Y2, en este caso, pues bueno, lo vemos que está aquí, es f de X más H. Entonces anotamos f de X más H, el menos de fórmula, menos Y1. ¿Cuál será el valor de Y1? Y dijimos que lo que está en esta parte son los valores de Y. Si este es Y2, pues este es Y1 menos f de X, okay, sobre el valor de X2. Ok, entonces valor de X2, esos son los valores en X, esto va a ser X2. Entonces X2 es X más H menos de fórmula, y el valor de X1 pues es X, ¿vale? Bueno, voy a borrar tantito para que se pueda apreciar mejor, ¿vale? Entonces la pendiente de la recta secante se representa de la siguiente manera: f de X más H menos f de X entre X más H menos X. Ok, bueno, para continuar, antes de continuar, nos podemos dar cuenta que se puede simplificar esta expresión. ¿En dónde se puede simplificar? Bueno, de esta manera. Tenemos aquí a la letra X en positivo y también en negativo, ¿sí? Más y menos, pues sabemos que se eliminan, entonces nos quedamos únicamente con la letra H, ¿vale? Entonces quedará de esta forma. Quedará de esta forma: f de X más H menos f de X sobre H, ¿vale? De esta forma podemos calcular la pendiente de la recta secante. Bueno, ahora si yo quisiera disminuir la distancia a la cual estamos llamando H, nosotros tenemos una distancia aquí en el eje de las X, la cual llamamos H. Tenemos una distancia en el eje de las Y, a la cual llamamos H también. Si nosotros empezamos a disminuir esa distancia, vamos a realizar lo siguiente. Voy a borrar para que se pueda apreciar de una mejor manera. Ok, entonces si nosotros empezamos a que esa distancia H se empiece a disminuir, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar la distancia que hay de este punto a este punto. Lo vamos a empezar a cortar, ¿sale? Porque vamos a empezar a avanzar, ¿sale? Aquí y aquí. Entonces proyectamos otra línea, ¿sí? Y la distancia empieza a disminuir, ¿vale? Si nosotros seguimos proyectando las líneas y seguimos proyectando, va a haber un punto en el que la línea nada más va a tocar a la función aquí, nada más en este puntito, ¿sale? Bueno, cuando una línea toca a una circunferencia o una parábola en un solo punto, pasa de ser una recta secante
hacer una recta tangente, ¿vale? Entonces esta recta, esta pendiente, perdón, ya no es secante, sino ahora se convierte en una pendiente de la recta tangente. Bien, lo que nosotros hicimos fue disminuir aquí este espacio, esta distancia que la llamamos h, la hicimos igual a 0, tanto en el eje de las x como en el eje de las y, ¿vale? Nosotros hicimos que este valor de h tendiera, se aproximara a 0. Al hacer esa acción de tender a aproximarse hacia un número, ya estamos haciendo un procedimiento que ya conocemos, que es el procedimiento de conocer los límites, ¿sí? Para que la recta pase de ser una recta secante a una recta tangente, tenemos que hacer un proceso de aproximación. Y ese proceso de aproximación, pues bueno, ya sabemos que es hacer un límite, ¿vale? Entonces vamos a hacer el límite de f de x más h menos f de x sobre h, y aquí viene la condición cuando h tienda a 0, ¿vale? H tiende a 0. Y bueno, la pendiente de la recta tangente no es más que pues lo que conocemos como f' de x. ¿Y qué es la f' de x? Pues eso es la derivada, ¿sí? Eso es una derivada. Y esta es su representación geométrica, su definición de dónde es que surge la derivada. Luego que ya sepamos bien, conocemos todos los teoremas, pues bueno, ya nos olvidamos y ya no sabemos ni qué es una derivada. Entonces hay que aprendernos bien qué es una derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo cómo resolver una derivada por este método, que es por un método de definición. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a obtener la derivada por medio de usando los límites. Y bueno, la función que vamos a usar para el ejemplo es x al cuadrado más 1. Bueno, tenemos la función, necesitamos el punto, ¿no? El punto en el que la recta toca la función, por lo tanto es una recta tangente. Entonces el punto es igual, x es igual a 2, ¿sale? Bien, entonces lo que vamos a hacer primeramente es sustituir. Bien, ya tenemos el valor de f de x, ¿sí? Valor de f de x, que pues lo vamos a usar. Ahora vamos a transformar la función, a sustituir la función en la forma que es x al cuadrado más 1, pero ya no con x, sino con x más h, ¿vale? De esta manera. Lo vamos a hacer así. Para obtener f de x, pues es sencillo, es la función tal y como está, x al cuadrado más 1. Ahora vamos a usar la función, a ponerla en esa misma forma, pero ya no con x, sino con x más h. Bueno, entonces pues es tal cual, transcribimos x más h, hacemos de cuenta que todo esto es un solo término y que es como si fuera la x, entonces va a ser al cuadrado más 1. Bien, entonces ya tenemos f de x y f de x más h, ¿vale? Vamos a proceder a hacer la sustitución, ¿sí? No voy a escribir todo lo de límite y x, pero ustedes ya saben que estoy hablando de eso, ¿sale? Entonces en lugar de f de x más h, que voy a escribir x más h al cuadrado más 1, el menos de fórmula, pongo paréntesis para no equivocarme, que estoy hablando ya de otra función. La función es esta, f de x, entonces va a ser x al cuadrado más 1, ¿vale? Bueno, entonces ya sustituí toda la parte del numerador, todo esto sobre h, ¿vale? Y bueno, primero podemos darnos cuenta que aquí en esta parte x más h al cuadrado, esto es un binomio que bueno, tiene dos formas de solucionarlo. Una forma es pues bueno, cuando es al cuadrado quiere decir que el mismo número se va a multiplicar por sí mismo dos veces, en este caso es un término. O bien podemos aplicar la regla de los binomios al cuadrado, que dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sale?
Y bueno, voy a borrar esta parte para hacer la multiplicación por si no se acuerdan de esa regla. Vale, vamos a hacer la multiplicación, que es x más h por x más h. Okay. Copo primero el primer término de este binomio, x lo voy a multiplicar por estos dos términos. X por x me va a dar como resultado x al cuadrado. X por x, x al cuadrado. Ahora x por h me va a dar como resultado xh o hx, de acuerdo al orden del alfabeto. Bueno, ya multipliqué al primer término con los dos, ¿no? Ahora vamos a ocupar a multiplicar al segundo término, h. H por x nos va a dar, hasta el momento todo positivo, hx. Y ahora h por h me va a dar como resultado h al cuadrado. ¿Vale? Vamos a simplificar. Tengo aquí x al cuadrado. Aquí tengo dos expresiones iguales, que es hx y hx. ¿Cuántas expresiones iguales tengo? Tengo dos. ¿Qué expresiones son? Hx, ¿vale? O xh, no hay problema ahí. Y por último, h al cuadrado, ¿sí? Y ese es el resultado de hacer la multiplicación de x más h por x más h, o de elevar x más h al cuadrado. O también, como les digo, podemos ocupar la fórmula, la regla que dice que el cuadrado del primer término, ¿quién es el primer término? X, ¿vale? El doble producto del primero por el segundo. Vamos a multiplicar el primero por el segundo, x más h, pues nos va a dar contado xh o hx. Nos dice que son 2, es 2x más h, ¿vale? Más el cuadrado del segundo término. ¿Quién es el segundo término? La h. H por h, h al cuadrado. Y de esta manera es como podemos resolver. Bien, entonces ahora vamos a sustituir, ¿vale? En lugar de x más h al cuadrado, pues ya sabemos que vamos a anotar x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Lo voy a borrar y lo voy a anotar en donde debe de ir, que es aquí en esta parte, ¿vale? Entonces nos va a quedar de esta manera. Aquí eliminamos los paréntesis porque ya realizamos la operación. X al cuadrado más 2 veces hx más h al cuadrado. Y bueno, aquí también tenemos un 1, que ese 1 pues no le hicimos nada, lo vamos a anotar tal cual, más 1 menos, bueno, aquí es una resta. Recordemos que cuando es una resta, todo lo que esté después del signo menos pues se va a ver afectado, ¿vale? Para eliminar los paréntesis vamos a multiplicar menos por más, menos, me dará menos x al cuadrado, menos por más, menos 1, todo esto sobre h. Y bueno, y ahora pues vamos a simplificar, porque si se dan cuenta aquí tenemos un término que es x al cuadrado y tenemos menos x al cuadrado, ¿vale? Entonces no hay problema, los podemos eliminar. Y también aquí tenemos un 1 al cuadrado y tenemos menos 1, también los podemos eliminar, ¿vale? Y nos quedamos únicamente con 2xh o 2hx más h al cuadrado, ¿vale? Son los únicos que se quedaron sobre h, ¿vale? De esta manera es como se simplificó. Y todavía podemos simplificar aún más, ¿vale? Voy a borrar para que podamos simplificar. Vamos a simplificar esta expresión. La analizamos y bueno, dice que es 2hx más h al cuadrado. Bien, vamos a escribirla solamente de una manera distinta. El tip es de que vamos a tratar de eliminar a esta h. Ahorita pues no se puede porque es una h. La división sería hx entre h, pues no son términos iguales. H cuadrada entre h tampoco son términos iguales. Entonces vamos a hacer una factorización por término en común. ¿Qué término en común tienen 2hx y h al cuadrado? Pues bueno, tienen en común a la h. Entonces lo anotamos así de esta manera, h. Y pues bueno, como la factorización indica, vamos a recurrir a una multiplicación. Ya tenemos h, necesitamos que el resultado sea 2hx. ¿Qué nos hace falta? Bueno, la x, ¿no? Y multiplicamos 2x por h, nos da como resultado 2hx.
Bien, ahora necesitamos que nos dé como resultado h al cuadrado, ¿vale? ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta una h positiva, anotamos el signo más y la h. Para que al multiplicar h por h nos dé h al cuadrado, ¿vale? Y es exactamente la misma expresión, solo que escrita de una manera diferente, sobre h, ¿vale? Y bueno, ahora sí tenemos h sobre h, lo podemos cancelar porque nos da como resultado 1. Y si ese 1 lo multiplicamos por 2x más h, pues no afecta absolutamente nada. Entonces nos quedará únicamente 2x más h. Y bueno, aquí ya no podemos simplificar más, ¿vale? Ya vamos a pasar a sustituir en los valores, ¿sale? Aquí tenemos 2. Bueno, vemos que el valor de x, ¿cuál es? Pues aquí está, que es x es igual a 2 en ese punto, ¿vale? Vamos a ver la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Entonces en el punto número 2, entonces x tiene el valor de 2, ¿vale? Más h. ¿Cuál es el valor de h? Pues bueno, aquí en la fórmula vemos que h tiende a 0, ¿vale? Y 2 por 2 es 4, luego más 0, ¿vale? Y 4 más 0 es 4, no es 0, ¿eh? Ya en las dos clases que tuve el día de hoy pregunté cuánto es 4 más 0 y me decían que es 0. No, es 0 cuando es una multiplicación, pero cuando es una suma, no, es 4. Entonces la pendiente de la recta tangente es igual a 4. O en una manera formal, f' de x es igual a 4 para la función x al cuadrado más 1 en el punto x es igual a 2. Y pues bueno, de esta forma es como se resuelven este tipo de ejercicios. Como les mencioné en clase, les voy a dejar unos ejercicios nada más que no se los he asignado porque bueno, he intentado grabar las clases pero la verdad es que no se ha podido. Nada más grabo unos 15 a 20 minutos y de ahí me para. Entonces bueno, tuve que volver a hacer el video. Yo creo que con la clase y si ven el video nuevamente pues ya más o menos se van a acordar, ¿sale? Entonces cualquier cosa pues me pueden escribir y pues bueno, estamos al pendiente de las actividades.